El motivo de esta convocatoria es darles a conocer los aspectos más relevantes de la reforma a la ley minera que de aprobarse estaremos haciendo historia. Esta iniciativa, que la propone nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y ya se encuentra turnada a esta Cámara de Diputadas y Diputados, es de extrema importancia para nuestro territorio, porque estamos hablando de la soberanía de nuestro territorio nacional. Me acompañan en esta rueda de prensa compañeras y compañeros diputados y diputadas de Morena, personas integrantes de la colectiva Cambiémosla Ya y también personas que habitan los territorios que han sido afectados por la minería. Están aquí también académicas y académicos, ciudadanos que por mucho tiempo han alzado la voz para defender nuestro territorio y el medio ambiente en nuestro país. Para transformar el actual sistema minero construido por los gobiernos neoliberales, legado por los gobiernos del PRI y del PAN, que nos han conducido a una profunda y lamentable fragmentación del tejido social y deterioro de nuestro medio ambiente. Esta reforma se ha planteado por el Ejecutivo Federal de una manera integral. Es una serie de reformas que abarcan la Ley General de Protección al Ambiente, la Ley General de Residuos, la actual Ley Minera y también la Ley de Aguas. A modo de introducción, les adelanto que la reforma a la Ley Minera busca que nuestra nación recupere la rectoría de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo mexicano para evitar su sobreexplotación, la contaminación del agua y de la salud y la vida de las y los mexicanos, y también garantizar los derechos humanos al medio ambiente sano, limpio y sostenible, y también los derechos a la salud y al agua de todas las poblaciones. A continuación vamos a ir dando la palabra a las compañeras y compañeros que van a profundizar en este tema y lo haremos en el siguiente orden. Primero pasará el diputado Bernardo Ríos Cheno, después el diputado Joaquín Sabadúa Alba, la diputada Judita Nori, el diputado Alfredo Vázquez, la diputada Irma Juan Carlos, Jorge Peláez de la colectiva Cambiémosla Ya y el señor Juan Jiménez del Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica por Metales Pesados, integrante también de la colectiva Cambiémosla Ya. Agradezco enormemente, primero que nada, a los medios de comunicación por esta gran participación que me motiva con gran emoción, sobre todo desde el 2014, donde se pretendía hacer justicia, pero yo creo que ha llegado el momento de ese día donde se le haga justicia a nuestra gente, a nuestro río Sonora, que fue ese derrame del 2014. También la revisión con esta ley al río Bavispe, con posibles escurrimientos que comprenden algunos municipios, y también aguas arriba en el municipio de Nacozari de García, pero sin dejar a duda ese reconocimiento incondicional de ese gran hombre que se preocupa por la naturaleza, por la justicia del pueblo mexicano, que es el presidente de la República, el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. También valoro y aprecio y reconozco la entrega y la disposición total de nuestro querido gobernador de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, que todo el tiempo ha estado al pendiente de que se haga justicia en esos derrames que han ocurrido. También quiero agradecer a todos esos luchadores que por años tienen queriendo hacer la causa justa en favor de nuestro querido río Sonora. En mi distrito 4, cabe mencionar que está la mayoría de las mineras, las empresas más grandes del Grupo México, pero también han renacido otras mineras.
Este no es el fin de perjudicar, sino que se haga lo justo en favor de nuestra gente, pero también en favor del desarrollo económico. Cabe mencionar que también dentro de mi distrito 4, al cual dignamente represento, se encuentra el mayor yacimiento de litio, que se encuentra en Bacadegua, Sonora, y esta ley será de suma importancia para poder dar lo justo, para que no se contaminen los ríos, para que se cuiden las reservas naturales, para que se haga justicia. Pero también esta ley es para también revisar lo que los neoliberales hicieron mañosamente y ahorita están pagando el costo del desastre todos los compañeros de Sonora, del río Sonora, de todo México y de todo el país. Quiero agradecer y mandarles un fuerte saludo a toda mi gente del río Sonora y todos esos ríos y todas esas partes donde están las empresas que están incumpliendo de alguna forma. Nosotros lucharemos para que se haga justicia. Que viva Sonora, que viva México y que viva Morena. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacer énfasis en dos aspectos fundamentales de la propuesta de reforma a la ley minera. Uno tiene que ver con el artículo 6º, y donde, amparándose de manera falsa en la utilidad pública que está en la Constitución, se le daba a la minería de cualquiera de los minerales metálicos un carácter preferente sobre cualquier otra actividad. Y amparándose en esta palabrita, el artículo 6º, preferente, se pasaba por encima de los derechos de los pueblos originarios. Se va a explicar a continuación cómo se pasaba por encima de los derechos de los pueblos. Se pasaba por encima del derecho humano al agua, porque se privilegiaba que el agua se diera para la actividad minera antes que a las personas, y se pasaba por el derecho humano a un medio ambiente sano, porque se permitía que hubiera minería en áreas naturales protegidas. Ahora, en el caso del agua, para que se pueda otorgar una concesión que va a ser mediante licitación pública, se tendrá que contar con un estudio de factibilidad, un documento de factibilidad por parte de la Comisión Nacional del Agua, que va a estar anteponiendo el derecho de las personas a tener agua potable antes que el de las mineras, que utilizan grandes cantidades de agua y la contaminan para hacer su explotación. En el caso de las áreas naturales protegidas, sabemos ahorita que de las 142 áreas naturales protegidas, 70 tienen concesiones mineras, lo que contradice cualquier convenio internacional en materia de protección a la biodiversidad y de combate al cambio climático. Estas concesiones suman más de 1,5 millones de hectáreas, y muchas de ellas están inclusive en zona núcleo, con casos emblemáticos como el de Sierra La Laguna en La Paz, donde una sierra con un carácter excepcional por los ecosistemas que albergaba ahí, que alberga, y por proveer de agua a la ciudad de La Paz en Baja California Sur, tenía una concesión para hacer una explotación de oro ahí en esa zona núcleo, que afortunadamente la gente detuvo y que nunca más podrá volver a pasar, porque la iniciativa de ley contempla que no habrá minería en las áreas naturales protegidas. El otro caso emblemático para nosotros es el de la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, una reserva excepcional con el bosque de niebla más importante y biodiverso del mundo, que sostiene a decenas de miles de personas porque se intercala el cafetal con sistemas agroforestales con los ecosistemas naturales, que tiene especies como el quetzal y el pavón que solo viven ahí, que son endémicas de esa región, y que tiene en su zona núcleo, en la parte más importante, varias concesiones mineras. Eso se acabó con la ley, ya no habrá minería en áreas naturales protegidas. Y la otra parte que es muy importante es que se deroga también la fracción segunda del artículo 19, donde establecía que la mera concesión que se otorgaba casi sin nada más yendo a pararse en el lugar o haciendo un polígono en Google y pidiendo la concesión, decía esa fracción segunda que la mera concesión daba el derecho a la expropiación, quedando por encima el derecho a la propiedad social y particular, no respetando el derecho de audiencia de las personas propietarias de los terrenos y una serie de ilegalidades más. Curiosamente, estas leyes que se aprobaron durante Salinas y se perfeccionaron bajo un punto de vista neoliberal con Fox, a pesar de tener todos estos aspectos que iban en contra de la Constitución, nunca fueron controvertidas en tribunales por ninguno de los órganos garantes,
y tuvimos que esperar hasta que llegara este momento de la Cuarta Transformación y se juntara la fuerza de los pueblos afectados, de la academia, de la sociedad civil y de los diputados y diputadas de Morena, para contar además con la voluntad de nuestro presidente, tener esta iniciativa de ley y empezar a ver la luz al final del túnel con el regreso a la Rectoría del Estado y el respeto a las inversiones extranjeras. Por ahí empezaron a filtrarse hoy en Twitter algunas expresiones de organismos empresariales diciendo que se afectaba la inversión extranjera directa. Creo que es importante que se entienda que la especulación sobre títulos de concesión, que era parte del negocio, no es inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es la que se hace en el territorio y que garantiza la explotación de manera ambientalmente responsable y cuidando los derechos de los pueblos y las personas que viven ahí. Esa inversión se va a hacer con total certeza, pues se van a poner a licitación bloques donde se tenga la absoluta certeza de que hay reservas de minerales con valor comercial en el mercado. Abrimos una nueva etapa, rescatamos un nuevo sector y estamos seguros que no hay defensa alguna. Si hay algún grupo parlamentario se pone en contra de esta ley, estará en contra de los intereses del pueblo de México y en contra de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Soy Judith Tanori, diputada federal de Sonora. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y una enorme satisfacción estar siendo parte de hablar de esta excelente reforma, de esta legislación que es tan importante para nuestros territorios. Les comentaba que yo soy de Sonora y allá en Sonora vivimos en el 2014 un problema muy fuerte por escurrimientos, por problemáticas con las presas de Jales y bueno, que afectó una enorme zona porque esto fue a un río y pues toda la zona desde la sierra hasta la capital ha sido afectada. Y hasta ahora no ha habido una solución a la problemática que se generó allá, precisamente debido a la legislación actual que no tiene los suficientes elementos para que se responsabilicen las empresas de los estragos que causan. Y ahí es una parte muy importante por la cual yo me siento muy satisfecha porque esta iniciativa, estas reformas que se están proponiendo, que es a diferentes leyes y a la ley en materia de minas, principalmente, como ya me parece que lo mencionó mi compañera Adriana, precisamente contempla la parte sobre qué va a pasar o qué pasa una vez que una mina, una empresa decide parar sus labores o termina la vida del yacimiento, en fin, ¿qué es lo que pasa? Y es que no hay una regulación para cierre de minas. Entonces, en esta legislación sobre minas, que sería la ley de minería, se contempla aprobar un capítulo sobre el cierre de minas y es el programa de planificación de cierre de la mina y el resarcimiento territorial una vez concluido el ciclo de vida del yacimiento o el cierre de labores, exploración y explotación. Porque fíjense que porque hay muchos sitios mineros abandonados y obviamente muchos de ellos, y la mayoría me atrevería a decir, sin un correcto procedimiento de cierre y remediación. Y esto ha sido constante en nuestro país y esto genera graves riesgos a la población y también una problemática de seguridad. Y lo hemos visto con los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en el Pinabete, y ya hemos escuchado estas problemáticas. Entonces, ¿qué riesgos tiene que no haya un correcto cierre de las minas? Pues hay una desestabilización en el terreno por depresión en el nivel de las aguas, el nivel freático. Se pueden generar derrumbes, ya han ocurrido estas problemáticas y ¿quién se va a hacer cargo? Pues se hace cargo el Estado, ¿verdad? Pero quienes lo provocan son quienes
están extrayendo estos recursos. La pérdida de propiedades físicas y químicas del suelo que afectan las actividades agrícolas de la región, los ecosistemas. Obviamente hay contaminación de grandes cuerpos de agua por una mala disposición de los residuos. Esta es una problemática fuerte. ¿Qué pasa con los residuos? Porque hay residuos tóxicos, residuos mineros, de la propia metalurgia. Pues hay contaminación de la atmósfera, afectaciones sociales y laborales. También se contempla esto para la cuestión de un cierre de minas. ¿Qué va a pasar con esa comunidad una vez que la mina ya no esté ahí? Todo eso se debe de contemplar y esto porque pues las economías de las comunidades están muchas veces basadas en la mina que está ahí, ¿no? ¿Y cómo se propone precisamente resolver la iniciativa del Ejecutivo Federal, resolver estas problemáticas y problemáticas como las que les comento que tenemos en Sonora, la problemática todavía porque no se ha resuelto? Este proyecto de ley propone que sea obligatoria la presentación de un programa planificado de cierre de minas una vez terminadas las labores operacionales. La presentación de este plan será condición indispensable para obtener una concesión minera. O sea, desde el inicio ya tienen que tener las empresas bien previsto esto. Además, se solicita una carta de crédito, es como una garantía por parte de la minera para el proyecto, para tener la seguridad de que el proyecto de cierre se realizará con suficientes recursos económicos. También tiene que ver esto con los posibles accidentes, ¿no?, que hemos visto ya. Supedita la obtención y renovación de las concesiones de agua al seguimiento de los planes de trabajo para la restauración, cierre y postcierre de la mina. Hemos visto la gran problemática que tenemos con el agua y entonces hay, digamos, en este plan de cierre de mina tiene que estar establecido y se supedita a dar la concesión que se cumpla con todo ello. Entonces, con esto se garantiza que pues que haya también un avance hacia la población, ¿no?, y a las exigencias de la población. Además, establece que toda persona, y qué interesante y qué importante esto, que sea actualmente titular de concesiones tendrá que presentar un plan de cierre de minas en los 365 días posteriores a la entrada en vigor de lo que esperamos que vamos a aprobar. Entonces, esto también contempla esa responsabilidad que se debe de tener con las comunidades y con el medio ambiente, que son los derechos que les debemos asegurar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Bueno, creo que aprobar esta iniciativa implicará ponerle un punto final a una cadena de terribles testimonios humanos e historias de pueblos sobre abusos y negligencias que en el periodo neoliberal se permitieron sin que nadie, ni los privados ni los gobiernos de aquellos años, respondieran por quienes más necesitaron que se alzara la voz en su respaldo. Entonces, para que nunca más haya un gobierno que ponga el interés de los pocos por encima de los muchos, para que nunca más las y los mexicanos veamos nuestros territorios utilizados para hacer daños a nuestras familias y comunidades. Es eso lo que pretende esta legislación, es asegurar los derechos de las personas, de la gente, ponerlo al centro por encima del beneficio económico. Muchas gracias. Bien. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Agradezco a los medios de comunicación, a las comunidades indígenas afectadas, a la colectiva Cambiémosla Ya y al público en general su presencia. Compartimos el posicionamiento de las compañeras y compañeros diputados que me antecedieron. Me parece plausible la propuesta de reforma del titular del Ejecutivo Federal que implica reformar la ley minera y otras disposiciones en materia de concesión minera y aguas. Este gobierno que estamos representando aquí, los diputados de la Cuarta Transformación, venimos para poner en orden nuestro país y esta situación este flagelo que sobre todo las comunidades y pueblos originarios, muy cierto, nunca se les tomó en cuenta,
no ha existido una ley que ampare los derechos de los pueblos. Por eso es que, como dice esta agrupación, cambiémosla ya de fondo, que existan leyes que protejan los derechos de los pueblos y que, si bien es cierto, se permite la exploración y explotación de los recursos minerales y las aguas, pues que lo más justo es que los pueblos originarios afectados pues también compartan estos beneficios que se logra. Entre mucho tiempo se ha tenido esta necesidad de tener una ley para garantizar el derecho a la consulta. Nosotros en noviembre pasado presentamos una iniciativa que tiene mucho que ver y coincide mucho con esta iniciativa que se propone. También comentar que además lo hicimos en manera conjunta, porque si nosotros revisamos desde nuestra consideración como una exigencia legítima de nuestros pueblos indígenas, el marco jurídico actual que se creó en el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari únicamente entregó recursos naturales del país en manos de privados y vulneraron sistemáticamente los derechos de los pueblos, como el derecho a la consulta. Por eso es que nosotros celebramos el que tengamos ya una propuesta de ley que lo vamos a procesar seguramente la próxima semana. Entonces, esta coincidencia que tenemos y esta agrupación de Cambiémosla Ya, pues bueno, vamos a garantizar también la ley previa, libre, informada de los pueblos indígenas en términos del convenio 169 de la OIT, cuando haya otorgamientos de concesiones mineras en los territorios indígenas. Por eso es que estamos agrupados en esta asociación para que también respalde esta iniciativa, y nosotros vamos a estar informando, vamos a estar caminando los territorios para que la gente sepa que nosotros vamos a limitar todas estas concesiones que, imagínense, cuando tenemos la garantía de vivir 100 años, pues ahora vamos a acotar esos tiempos que no puede ser posible que a pesar de las afectaciones que en muchos territorios afectaron y siguen afectando, pues seguían trabajando. Estaba con toda la claridad de que había afectaciones a los pueblos, a los mantos acuíferos, y seguían estos permisos. Entonces, es tiempo de que hagamos este cambio de fondo y que nuestros territorios de los pueblos originarios también sean parte de este cambio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a los medios de comunicación. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados federales que nos acompañan de los diferentes estados de la República, en donde segura estoy hay minería. También darle la bienvenida a nuestras amigas y amigos de la asociación de la organización Cambiémosla Ya. Quiero hacer algunas precisiones porque para no ser muy repetitiva. Primero, esta es una iniciativa del Ejecutivo Federal, es una iniciativa del Presidente de la República, y desde aquí los pueblos originarios les damos las gracias, porque con esta iniciativa vamos a acabar con una serie de atropellos, con años de saqueos, con años de contaminación, con años de afectaciones en todos los sentidos. Decirles que esta iniciativa del Presidente de la República abarca efectivamente 4 leyes secundarias que tienen que ver en materia de concesiones de minería y de aguas.
Y en ese sentido, resaltar que además de que el Estado va a recuperar la rectoría de estos recursos, vamos a legislar en estas leyes que antes de que se otorguen estas concesiones por parte del Estado, se tendrá que realizar la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Algo que reafirma, algo que refuerza un trabajo que ya venimos haciendo en la Cámara de Diputados, primero en el sentido de presentar iniciativas diversas para reformar varios artículos de la ley minera de la mano con de la organización Cambiémosla Ya, y en segundo término porque nosotros en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos ya tenemos un proyecto de decreto que se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados que tiene que ver con que el Estado se obliga a garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos, que por cierto a la minuta está detenida en el Senado de la República. Y en ese sentido, reconocer que en esta reforma que plantea el presidente de la República, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconoce la obligación del Estado de consultar a los pueblos y reconoce precisamente estos derechos consagrados en normas internacionales, el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada a los pueblos indígenas. Para no ser más reiterativa, hasta aquí dejo mi intervención, agradeciéndoles de antemano a los medios de comunicación, a las personas que nos siguen a través del canal del Congreso y de las diferentes plataformas digitales, y decirle al pueblo de México que las diputadas y los diputados federales de Morena seguimos legislando a favor del pueblo de México. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La actual ley minera y la manera irresponsable y displicente en que ha sido aplicada por las autoridades durante muchos años ha generado numerosas afectaciones sociales y ambientales ampliamente documentadas en la exposición de motivos de la iniciativa, ampliamente documentadas por Cambiémosla Ya, ampliamente documentadas por organizaciones como Cartocrítica. Desde finales de la década del 90 y principios del 2000 y hasta el día de hoy, las comunidades afectadas se empezaron a organizar para dar cuenta de los daños provocados por un nuevo tipo de minería más intensiva y por la manera indiscriminada en la que se estaba concesionando el territorio nacional. Y todo bajo el amparo de una ley minera que solo miraba hacia los intereses exclusivos de las empresas, dejando en absoluta indefensión a las comunidades afectadas, confundiendo los intereses de la nación con los intereses privados y provocando importantes violaciones a derechos humanos contrarias al orden constitucional que emergió de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011. Por aquella época, compañeros del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, compañeros de los valles centrales que se organizaban y siguen organizándose hoy contra la compañía minera Cuscatlán, compañeros de Chiapas, de Chicomucelo, compañeros de Catpulalpan de Méndez, en la Sierra Juárez, comenzaban a organizarse contra lo que se veía venir. Debido a esta situación, intentaron estos y muchas otras organizaciones, pueblos y comunidades, que sería demasiado largo nombrar. Debido a esta situación, intentaron reformar la ley minera hace exactamente 10 años. No se pudo. Posteriormente se fueron al amparo y lo lograron, pero solo en casos concretos, pero no en lo relativo a la inconstitucionalidad de la ley minera. Durante todos esos años fue imposible cambiarle una sola coma a la ley minera en el sentido en que también atendiera los intereses de la nación, respetara la voluntad de pueblos y comunidades afectadas y sus más elementales derechos humanos. Desde hace 4 años, un grupo de comunidades afectadas por la minería, organizaciones de la sociedad civil
y académicos y académicas decidimos organizarnos para volver a intentar reformar la ley minera. Así nació Cambiémosla Ya. Hicimos nuevamente el diagnóstico, revisamos la situación de pueblos y comunidades afectadas, analizamos el derecho comparado, realizamos talleres en varias regiones del país recogiendo preocupaciones y aspiraciones, realizamos foros, convocamos a 2 concursos para recoger las imágenes de la devastación ambiental y social en el país consecuencia de una minería desregulada. Se llamó Así se ve la minería en México, estos concursos. Nos reunimos con todas las autoridades que tienen relación con la temática. Redactamos 4 propuestas de reforma que, gracias a la solidaridad y el acompañamiento de varios diputados y diputadas que aquí están presentes, se presentaron en el anterior periodo de sesiones. Hemos trabajado desde Cambiémosla Ya muy duro en estos últimos 4 años para empujar una reforma mínimamente justa para quienes han padecido los efectos de un modelo de minería que ha dejado enormes daños sociales, ambientales y muy pocas ganancias para el país. Por esta razón, desde Cambiémosla Ya avalamos la iniciativa presidencial que hoy se presenta, porque además de ser elaborada, y esto hay que decirlo, con mucha seriedad, minuciosidad y rigor técnico, cuidando de que no haya ninguna cuestión de constitucionalidad que se pueda atacar, recoge la mayoría de las demandas de quienes llevamos años luchando contra el modelo extractivo que ha prevalecido durante los últimos 30 años. Por esta razón también hacemos un llamado a los legisladores y las legisladoras de todas las fuerzas políticas a darle trámite a esta reforma, a hacer todo lo que tienen que hacer dentro de sus funciones como legisladores y legisladoras, dictaminarla y agotar el proceso legislativo en este periodo. Tenemos la ley minera más distante de los estándares constitucionales de protección ambiental y de derechos humanos en el continente y la más laxa en términos de regulación. Cambiémosla ya. Gracias. Buenas tardes. Les agradecemos su atención, medios de comunicación. Yo soy Juan Jiménez Escobar. Pertenezco o soy activista del movimiento morelense en contra de la minería a Tajo Abierto y tenemos 11 años coordinándonos con Cambiémosla Ya para arribar a estos momentos. Hemos participado en los foros que ya se han comentado, en los talleres y demás. Y es importantísimo que la ley minera se cambie de la de 1992, la que está vigente, y ya se expresó todos los daños que ha causado en Guerrero, en Sonora, en Zacatecas, en varios lugares, y pues nosotros como morelenses pues hemos puesto atención a todo y pues nosotros vivimos en un momento de prevención. Tenemos 45,000 hectáreas concesionadas en el estado de Morelos. La cuarta parte del estado de Morelos está concesionada. 30,000 hectáreas en el oriente y 16,000 hectáreas en el poniente. Y la minera tiene trabajos ya avanzados en la región poniente, nada más. Tiene estudios superficiales y estudios por barreno, hasta ahí nada más. Tiene 10 años que la paramos, no ha trabajado, no va a trabajar. Ahorita lo que nos ocupa es la cancelación de las concesiones y es un verdadero motivo el que estamos aquí y hemos acompañado y hemos estado en el movimiento y estamos exigiendo y nos estamos rebelando y estamos bien indignados con estas mineras porque el contenido de las 16,000 hectáreas en el poniente, en el estado de Morelos, que es la Sierra de Anagua o la Sierra de Xochicalco, pues vemos claramente que las mineras no tienen sentimientos humanos, no tienen humanidad ni en lo más mínimo. El río Tembembe tiene la cuenca de 1,800 hectáreas de riego
Y en el centro del río Tembembe está uno de los tajos, de 10 tajos en las 7 concesiones del territorio concesionado. Un tajo está en el centro del río Tembembe. En su escritorio, en gabinete, en papel, la minera ya tiene destruida esa cuenca de ese río. 1.800 hectáreas de riego. Y nos vamos a los otros 9 tajos. 4 están al pie, a plomo, en la cima de la sierra de un río, el río Teclama. Ahí están 4 tajos sobre ese río. Y en el río Jaltepé están 2 tajos. Total que en los 10 tajos, 6 ríos que tiene el estado de Morelos, la región poniente del estado, los 6 ríos los trastoca las concesiones y los tajos. Pues mirando todos los estragos que han hecho en otros estados, pues nosotros nos ponemos, pues, como dice el dicho, pon a tu barba a remojar, si ya que él ya se está rasurando. Entonces le hemos dado, pero en serio, a frenar a la minera, y exactamente estamos en el momento de que la minera se modifique, que se reforme, y aquí estamos y vamos a seguir en el estado de Morelos, bueno, en la región poniente del estado, adentro de las concesiones están 66 puntos arqueológicos, incluida la zona arqueológica de Xochicalco. La zona arqueológica es una, que tiene 15 pirámides, y tiene 66 en el resto de lo concesionado. Y al borde de lo concesionado tiene 170 puntos arqueológicos. Y si la minera tiene 16,000 hectáreas concesionadas con derecho a ampliarse, pues ¿qué va a pasar con los demás puntos arqueológicos que están alrededor, si están al borde de las concesiones? Es un estado tan pequeño y tan poblado, y 45,000 concesiones dadas ahí, 45,000 hectáreas concesionadas en 36 concesiones. Entonces, todo lo que a nosotros y aportamos como movimiento es que se tengan los considerandos para una concesión, que el contenido que tiene esa sierra, los contenidos que se analicen, que se exploren, que se tomen en cuenta. Nada más llega la minera haciendo brechas en la montaña, y aquí vamos a hacer un tajo, y aquí vamos a perforar, a hacer estudios superficiales y por barreno, y ¿quién? Y nadie la para, y nadie hace nada. Justamente esta urge, de manera urgente, que se modifique la ley, ya para pararla, ya, y el siguiente paso es la concesión de las que ya están dadas, la cancelación de las concesiones, y no vamos a parar, le vamos a seguir, y estamos cambiémosla ya. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos, cambiémosla ya, a este anuncio tan importante que ya mis compañeros hicieron de todo lo que va a implicar nuestras posturas en esta discusión de 4 leyes que van a reformar las concesiones mineras, y que ya era justo, ya era más que necesario el hablar de una regulación a este sector minero en el país, porque hablando de un cambio de régimen, en este cambio de régimen
tenemos que hacernos cargo de una regulación inexistente en las concesiones mineras, que borró de nuestro mapa cerros como el de San Pedro, con la minera San Javier, y que por más que lo denunciamos, bueno, Profepa no podía hacer nada contra la minera. Al igual que en Capulalpan de Méndez, la contaminación de los ríos por la extracción de plata, y que analizando los casos uno por uno, como los que nos acaban de comentar en Morelos o en otros estados de la República, devastaron el medio ambiente, devastaron el agua, privilegiándolo para este sector sin ninguna regulación. Y además, les decía a mis compañeros, si uno lee Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, cuando hace alusión a que en la época de la colonia, en la época colonial, se extrajeron el número suficiente de minerales de plata para hacer un puente de aquí a Europa, pues imagínense cuando esta cantidad se duplica en la época neoliberal. 2 puentes, uno de ida y otro de regreso, de todo lo que extrajeron con las concesiones en hectáreas que dieron durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, 2.109 hectáreas, Ernesto Zedillo, 34.823 hectáreas, Vicente Fox, 25.130 hectáreas, Felipe Calderón, 35.802 hectáreas. Bueno, Peña Nieto ya no le dio tiempo, solo dio 8.000 hectáreas en concesión. En este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, 0 concesiones, porque estamos hablando de una devastación de nuestros recursos naturales, que con estas reformas le vamos a poner un alto, no para frenar una industria, no para deshabilitar un sector de la economía, no, es para hacerlo sustentable, es para hacerlo respetando nuestra naturaleza, porque si no nos quedamos sin nada para el futuro. Hay una legislación que se está discutiendo actualmente en esos términos, que nosotros no podemos actuar como si no existieran generaciones futuras que tienen que venir a gozar de los recursos con los que contamos como país. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con estas reformas, y que vamos a recabar todas estas experiencias, esta información, para estarla enunciando de manera constante, porque estas reformas son prioritarias y tenemos poco tiempo en este periodo ordinario de sesiones, pero no vamos a dejarlo de dictaminar. Mañana sesionan las Comisiones Unidas de Energía, las juntas directivas de Energía y Economía, para dar entrada a la propuesta que hace el Ejecutivo. También se analizarán las propuestas que se hicieron de varias diputadas y diputados del tema, se van a recoger para el dictamen, y todas las observaciones que haya. Nosotros no legislamos al vapor, esto lleva más de 4 años discutiéndose de manera formal en Cambiémosla Ya, pero todos los años que han sido de este exceso en las concesiones, hemos puesto la voz en alto. Entonces no es un día, no son 2, no es un mes, no son 4 años, es toda una serie de planteamientos durante todos estos sexenios que han pasado, en donde no han querido regular este sector. Mañana sesionamos las juntas directivas, Economía y Energía, para que el próximo martes a más tardar tengamos un dictamen listo para presentarlo ante las comisiones, y el 20 de abril ponerlo a discusión en el Pleno. Esta mayoría que somos en Morena y nuestra coalición estamos más que dispuestos a que esta sea una de las reformas que antes de que termine el periodo salga adelante y le aportemos esto a nuestra nación, una regulación en el sector tan importante que es el minero, haciendo valer los derechos fundamentales de los pueblos originarios y el medio ambiente.
Muchas gracias y aquí estaremos para darle seguimiento. Muchas gracias, vicecoordinadora. Simplemente para cerrar con esta rueda de prensa, comentar que en esta Cámara de Diputados y Diputadas, de manera muy responsable durante esta legislatura, la 65, desde que se inició, se empezaron a escuchar las voces y todos estos foros y parlamentos que se tuvieron en la Cámara, pues están a disposición del público en las versiones en redes sociales y en las versiones estenográficas de la Cámara. Se han llevado a cabo 3 foros, un foro de mujeres en defensa del territorio, un foro de académicas y académicos en donde nos presentaron los números reales de la actividad minera y la falta de transparencia de ese sector, también un foro histórico en esta Cámara en donde se escucharon las voces que nunca se habían escuchado, las voces de más de 100 personas de diferentes comunidades que vinieron a exponer todo el deterioro a su territorio, a su medio ambiente, a su salud, por la actividad minera, por la incidencia de la actividad minera. Tuvimos aquí también 2 exposiciones fotográficas en versión de amplio formato para que las diputadas y los diputados conocieran la actividad minera de manera cercana. Se presentó el libro de Así se ve la minería en México, y a través de las comisiones de recursos hidráulicos se tuvo un foro con el sector minero en donde presentaron sus buenas prácticas. Solo quiero señalar que una de las buenas prácticas que nos presentaron fue que cuando se va a acercar la actividad minera a una comunidad, pues la decisión es sustraer a toda la comunidad de su territorio ancestral, reubicarlo, desplazarlo hacia otro territorio. Esa es una de las buenas prácticas que presentó el sector minero en esta Cámara, en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y también la Comisión de Economía ya tuvo un foro de parlamento con el sector minero. Entonces, que no se diga que aquí no se han escuchado las voces, además de todas las actividades y tareas que se llevaron a cabo en legislaturas anteriores. Sin más por el momento, queremos decir y reiterar que ahora es cuando y que cambiémosla ya. Muchas gracias.